Hola amigos, hoy no vamos a viajar miles de años atrás, sino a miles de inviernos en el pasado. Nos encontraremos en las vastas llanuras y bosques de América del Norte. Allí vivieron civilizaciones que dominaron el frío extremo, conocidas por su ingenio, su conexión con la naturaleza y una resistencia que desafía a la imaginación. Pero detrás de las pieles gruesas y las historias de fogatas se esconde una realidad mucho más cruda. Hoy nos preguntamos, ¿qué pasaría si tuvieras que sobrevivir un día de invierno sin una sola herramienta moderna? Porque, déjenme decirles, la nieve y el viento no son lo único que intentará congelarte. Así que, antes de acomodarse, tómense un momento para darle me gusta al video y suscríbanse, pero solo si realmente disfrutan lo que hago aquí. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué hora es. Siempre es interesante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Ahora, atenúen las luces. Tal vez enciendan un ventilador para ese zumbido de fondo. Y juntos comencemos sin problemas nuestro viaje de hoy. Imagínese por un momento, ¿podría usted mantenerse caliente sin ninguna de las comodidades de hoy? Sin calefacción central, sin estufas eléctricas, sin radiadores que se encienden con solo girar una perilla. Piense en una noche de invierno, de esas en las que el frío se mete en los huesos. Ahora, imagine que no tiene un edificio de ladrillos que lo proteja, ni ventanas de doble cristal, ni un edredón grueso comprado en una tienda. ¿Cómo sobreviviría? Esta no es una pregunta de fantasía. Durante miles de años, los pueblos nativos de América del Norte se enfrentaron a esta realidad cada invierno. Vivían en lugares donde las temperaturas caían muy por debajo de cero, donde el viento soplaba sin descanso y la nieve lo cubría todo durante meses. Y no solo sobrevivieron, sino que vivieron bien. Crearon familias, contaron historias y desarrollaron culturas ricas y complejas en medio de uno de los climas más duros del planeta. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta no está en la magia, sino en un conocimiento profundo de la naturaleza y en una inteligencia práctica que hoy nos parece casi increíble. No tenían metalurgia avanzada, ni plásticos, ni electricidad. Todo lo que usaban venía directamente de la tierra que los rodeaba, la piel de los animales, la madera de los árboles, las hierbas del campo. Aprendieron a observar, a escuchar a la naturaleza y a entender sus ritmos. Descubrieron que una simple forma cónica podía vencer al viento más fuerte, que el pelaje de un bisonte era un aislante mejor que cualquier cosa que pudieran fabricar, o que la propia tierra, si se la trataba con respeto, podía ofrecer calor en lugar de frío. Esta es la historia de cómo, con ingenio y sabiduría, lograron convertir el desafío mortal del invierno en un tiempo de comunidad y refugio. Es una lección sobre cómo la inteligencia humana, trabajando en equipo con la naturaleza, puede lograr lo que parece imposible. Vamos a descubrir juntos los secretos que les permitieron mirar al invierno a los ojos y no sentir miedo, sino la confianza de saber que estaban preparados. Un conocimiento que se transmitió de padres a hijos, de madres a hijas, durante incontables generaciones. ¿Podría alguien sobrevivir a noches en las que el viento corta como un cuchillo? Para entender cómo lo lograron los nativos americanos, primero tenemos que viajar con la imaginación a los lugares donde vivían. No hablamos de un frío suave, de esos que se solucionan con un abrigo. Hablamos de las grandes llanuras de América del Norte. Imagínese un mar de hierba que se extiende hasta donde alcanza la vista, sin una sola montaña o un gran bosque que frene el viento. En verano, este lugar es caluroso y lleno de vida. Pero en invierno se transforma en un desierto helado. El viento ártico baja desde el norte sin encontrar ningún obstáculo. Sopla durante días, a veces semanas, sin detenerse.
No es una brisa fría, es una fuerza constante que le roba el calor al cuerpo, que congela la piel en minutos y que levanta la nieve del suelo, convirtiéndola en una niebla blanca y cegadora que lo borra todo. Las temperaturas pueden caer en picado, pasando de un día frío a una noche en la que es peligroso estar fuera más de unos pocos minutos. Piense en 40 grados bajo cero. A esa temperatura, el metal se vuelve quebradizo y un respiro profundo puede dañar los pulmones. La nieve no cae en copos suaves y bonitos. Cae en forma de ventiscas que duran días, acumulando metros de nieve que entierran el paisaje, ocultan los caminos y hacen casi imposible encontrar comida o leña. El suelo se congela hasta volverse tan duro como una roca. Los ríos y los lagos se cubren con una capa de hielo tan gruesa que se puede caminar sobre ellos, pero también significa que el acceso al agua se vuelve un trabajo duro. En estas condiciones, un error pequeño podía costar la vida. Perderse en una ventisca, no tener suficiente leña o que tu refugio fallara en mitad de la noche eran peligros reales y constantes. Este era el desafío. No era una lucha de un día o una semana, sino una prueba de resistencia que duraba meses. La naturaleza no perdonaba la falta de preparación, y es en este escenario tan extremo donde la inteligencia y la adaptación de estos pueblos brillan con más fuerza, porque no se enfrentaron a este invierno con la fuerza bruta, sino con una sabiduría que les permitió crear calor donde solo había frío, y seguridad donde solo había peligro. ¿Podría un simple cono de pieles mantener caliente a toda una familia? A primera vista, un tipi parece una tienda de campaña sencilla, un montón de palos largos cubiertos de pieles de animal. Pero esa simpleza es engañosa. El tipi es una obra de ingeniería casi perfecta, diseñada específicamente para las condiciones de las grandes llanuras. Cada detalle tiene una razón de ser, y todos juntos crean un hogar cálido y seguro en medio del invierno más crudo. Primero, la forma. ¿Por qué un cono? Porque es la forma más estable frente al viento. Cuando el viento furioso de las llanuras choca contra un tipi, no lo empuja. Se desliza por sus lados y sigue de largo. Mientras una estructura cuadrada o rectangular lucharía contra el viento, el tipi se hace uno con él. Esto era fundamental en un lugar sin barreras naturales. Luego, la estructura. Los palos, generalmente de pino, eran largos, rectos y ligeros. Eran la base de todo. Pero la verdadera magia estaba en la cubierta. Se usaban entre 10 y 20 pieles de bisonte, cocidas con mucho cuidado. La piel de bisonte es increíblemente gruesa y su pelo es denso, lo que la convierte en un aislante natural fantástico. Además, la trataban con grasas para hacerla resistente al agua. La nieve se deslizaba por ella y la lluvia no entraba. Pero lo más inteligente del tipi es cómo manejaba el aire. En la parte de abajo, la cubierta no llegaba hasta el suelo. Se dejaba un pequeño espacio. Por dentro, se colocaba un segundo forro de piel que sí llegaba hasta el suelo. Esto creaba una especie de cámara de aire. El aire frío de fuera entraba por debajo de la cubierta exterior, pero en lugar de helar a la familia, se calentaba con el fuego que ardía en el centro. Al calentarse, subía por el espacio entre el forro interior y la cubierta exterior, empujando el aire frío hacia arriba y creando una corriente de aire constante que mantenía el interior libre de humo y con una temperatura agradable. Y en la parte de arriba, el tipi tenía 2 orejas, o aletas de humo. Eran 2 solapas de piel con sus propios palos que se podían mover desde abajo. Según de dónde soplara el viento, se ajustaban para crear una corriente que sacaba el humo del fuego directamente hacia arriba, como una chimenea moderna y eficiente. Así, una familia podía tener un fuego encendido dentro de su tipi sin ahogarse y sin que la nieve o la lluvia entraran por el agujero. Era un sistema de calefacción y ventilación natural, sencillo pero increíblemente eficaz.
¿Podría el calor salir de la propia tierra? Dentro de un tipi, el aire podía estar a una temperatura agradable gracias al fuego y al diseño inteligente. Pero había otro enemigo silencioso e implacable: el suelo helado. El suelo congelado actúa como un ladrón de calor. Si usted se acuesta sobre él, aunque esté abrigado, el frío le atravesará poco a poco, robándole el calor de su cuerpo hasta dejarlo helado. Los nativos americanos sabían esto perfectamente, y por eso preparaban el interior de sus hogares con tanto cuidado como el exterior. La solución era crear una barrera, una capa aislante entre sus cuerpos y la tierra fría. Nunca dormían directamente sobre el suelo desnudo. El primer paso era cubrir todo el piso del tipi con una capa gruesa de algo que pudiera atrapar el aire. El aire quieto es uno de los mejores aislantes que existen. Para ello, usaban lo que la naturaleza les ofrecía. Podía ser hierba seca y alta, que recogían en otoño antes de que llegaran las nieves. O podían ser agujas de pino, que además de aislar, dejaban un olor fresco y agradable en el tipi. En otras zonas usaban ramas de salvia o cedro. Esta primera capa era como los cimientos de su cama. Sobre esta base de hierba o ramas extendían las pieles de bisonte, pero no de cualquier manera. Las colocaban con el pelo hacia arriba. El pelo denso del bisonte creaba miles de pequeñas bolsas de aire que aumentaban todavía más el aislamiento. Era como dormir sobre un colchón de aire natural, suave y cálido. Y para dormir no se tumbaban sin más. A menudo construían una especie de cama elevada. Usaban ramas de sauce, que son flexibles, para crear una plataforma baja, una especie de somier tejido. Sobre esta plataforma ponían la hierba y las pieles. De esta manera había una capa de aire no solo dentro de las pieles, sino también debajo de toda la cama, rompiendo por completo el contacto con el suelo helado. Finalmente, se cubrían con más pieles, a menudo de búfalo o de ciervo, que servían como mantas. La clave era usar varias capas. Varias pieles más finas abrigan mucho más que una sola muy gruesa, porque entre cada capa se atrapa más aire caliente. Así, combinando la sabiduría de usar capas y los materiales que les daba el entorno, convertían el suelo helado en una cama cálida y cómoda, demostrando una vez más que la solución a los grandes problemas a menudo se encuentra en las cosas más sencillas. ¿Podrían unas prendas de ropa y un poco de habilidad reemplazar a una casa caliente? Cuando se vive en un lugar donde el invierno es tan duro, el hogar es solo una parte de la solución. En cuanto se pone un pie fuera, el cuerpo se enfrenta directamente a un frío que puede matar en poco tiempo. Por eso, la ropa de los nativos americanos no era solo para cubrirse, era su sistema de calefacción personal, una armadura contra el frío que llevaban siempre consigo. El secreto, de nuevo, estaba en las capas y en los materiales correctos. La idea principal es la misma que usamos hoy con la ropa de montaña. No se trata de llevar una sola prenda muy gorda, sino varias capas, cada una con una función diferente. La primera capa, la que estaba en contacto con la piel, solía ser de piel de ciervo muy suave y bien tratada. Era cómoda, flexible y ayudaba a que el sudor no enfriara el cuerpo. Sobre esta capa base venía la capa de aislamiento. Aquí es donde se creaba el calor. Usaban pieles con el pelo hacia adentro. El pelo de animales como el conejo, el zorro o el castor es increíblemente bueno para atrapar el aire. Ese aire, calentado por el propio cuerpo, creaba una barrera de calor que impedía que el frío llegara a la piel. La capa exterior era la de protección. Tenía que ser resistente, cortar el viento y, si era posible, ser impermeable. Para esto, la piel de bisonte era la reina. Un gran manto o una túnica de piel de bisonte, con el pelo hacia adentro, era como llevar una casa a cuestas. Detenía el viento en seco y la nieve resbalaba sobre su superficie.
Las manos y los pies eran las partes más difíciles de mantener calientes. Para los pies usaban mocasines, pero no eran simples zapatos de piel. En invierno los hacían más grandes de lo normal para poder rellenarlos con hierba seca o pelo de conejo, creando una plantilla aislante que los separaba de la nieve. Para las manos usaban manoplas, que son más calientes que los guantes porque los dedos se dan calor entre sí. Todo esto no se hacía con máquinas. Cada prenda era el resultado de horas de trabajo y un conocimiento muy profundo. Las mujeres eran expertas en curtir las pieles para hacerlas suaves y duraderas, un proceso que podía llevar semanas. Cosían las prendas usando agujas hechas de hueso y el hilo lo sacaban de los tendones de los animales, que es extremadamente fuerte. Esta ropa no era solo funcional, también era una expresión de su cultura, a menudo decorada con hermosos bordados. Era una combinación perfecta de arte y ciencia de la supervivencia, que les permitía no solo estar fuera en el frío, sino también trabajar, cazar y vivir con normalidad cuando la naturaleza parecía decir que era imposible. ¿Podría la cercanía convertirse en una tecnología para salvar vidas? Imagínese una larga noche de invierno en las grandes llanuras de América. El viento sopla con fuerza, levantando la nieve y silbando contra las paredes de un tipi. Dentro, el fuego en el centro parpadea, pero no es lo suficientemente fuerte como para calentar cada rincón. El frío se siente en el aire. Es una presencia constante que amenaza con colarse por cualquier rendija. En estas condiciones, la supervivencia no dependía de herramientas complicadas, sino de una de las fuentes de calor más antiguas y fiables que existen, el propio cuerpo humano. Los nativos americanos entendían esto a la perfección. Sabían que cada persona es como un pequeño horno que genera calor constantemente. Si una persona está sola, ese calor se pierde rápidamente en el aire frío. Pero si varias personas se juntan, su calor combinado crea un ambiente mucho más cálido y confortable. Esta idea tan simple era la base de su estrategia para sobrevivir a las noches más heladas. No se trataba solo de dormir juntos, sino de cómo lo hacían. La forma en que se organizaban dentro del tipi era un plan cuidadosamente pensado. Formaban un círculo, acostados unos junto a otros, compartiendo el calor de sus cuerpos. Pero la posición de cada persona en ese círculo era muy importante. En el centro, en el lugar más protegido y cálido, se colocaba a los más vulnerables, los niños pequeños y los ancianos. Ellos eran los que más necesitaban protección contra el frío extremo. A su alrededor, como una primera barrera de calor, se acostaban las mujeres y los jóvenes. Y en el borde exterior del círculo, de espaldas al frío que entraba por las paredes del tipi, se situaban los hombres y los guerreros. Ellos actuaban como un escudo humano, bloqueando el aire helado y compartiendo su propio calor corporal con el resto del grupo. Esta disposición creaba un microclima dentro del tipi. El calor de todos se acumulaba en el centro, manteniendo a los más frágiles a salvo. Era un sistema perfecto, una especie de calefacción humana que no necesitaba leña ni combustible. Funcionaba gracias a la cooperación y al entendimiento de que la fuerza del grupo era mucho mayor que la suma de sus partes. El tipi en sí ya era una construcción muy inteligente. Su forma cónica hacía que el viento pasara por encima sin derribarlo, y la abertura en la parte superior permitía que el humo del fuego saliera, manteniendo el aire limpio. Pero era la combinación de la estructura del tipi con la organización de las personas en su interior lo que lo convertía en un refugio verdaderamente eficaz contra el frío. Piense en ello como un nido. Los pájaros se acurrucan juntos para mantenerse calientes, y los mamíferos hacen lo mismo en sus madrigueras. Los humanos, utilizando su inteligencia, aplicaron el mismo principio. Esta técnica no solo les mantenía calientes físicamente, también reforzaba los lazos de la comunidad. Dormir tan cerca unos de otros,
protegiendo a los niños y a los mayores, era un recordatorio diario de que todos dependían de todos. La confianza y el cuidado mutuo eran tan esenciales para sobrevivir como el fuego o la comida. Así, en medio de la noche más oscura y fría, el calor no venía de una máquina, sino del simple acto de estar juntos. La cercanía no era solo un gesto de afecto, sino una verdadera herramienta de supervivencia, una tecnología viva basada en el calor humano y el espíritu de comunidad. Una lección de cómo la solución más sencilla, a menudo, es la más poderosa. ¿Podría la supervivencia depender del calor de un amigo? En las largas y heladas noches de invierno, cuando el fuego se reducía a brasas y el viento aullaba fuera del refugio, los nativos americanos contaban con unos aliados inesperados, pero increíblemente valiosos: los animales. No eran solo bestias de carga o guardianes, sino compañeros que compartían algo fundamental para la vida: su calor corporal. Esta relación iba mucho más allá de la simple utilidad. Era una verdadera asociación para la supervivencia. Los perros, por ejemplo, eran miembros integrales de la familia. No vivían en casetas afuera, sino dentro del tipi o del refugio, compartiendo el espacio con las personas. Durante la noche se acurrucaban junto a los niños y los adultos. Un perro es como una bolsa de agua caliente viviente. Su cuerpo genera un calor constante y agradable. Tener uno o varios perros durmiendo a tu lado podía marcar la diferencia entre pasar una noche temblando de frío y descansar cómodamente. Los niños, en particular, se beneficiaban de este calor. Un perro leal durmiendo junto a un niño no solo lo mantenía caliente, sino que también le daba una sensación de seguridad y compañía. Pero los perros ofrecían mucho más que calor. Eran un sistema de alarma natural. Con su oído agudo y su olfato desarrollado, podían detectar la presencia de un depredador, como un lobo o un oso, mucho antes que cualquier humano. Un gruñido o un ladrido en mitad de la noche era una señal de alerta inmediata que permitía a la familia prepararse para el peligro. De este modo, los perros eran a la vez calefactores y protectores, dos funciones vitales en un entorno tan duro. Además de los perros, otros animales también jugaban un papel importante. Los caballos, aunque generalmente demasiado grandes para estar dentro de un tipi familiar, a menudo se mantenían en refugios cercanos o en grandes tiendas comunales. La cantidad de calor que genera un animal tan grande como un caballo es enorme. Tenerlo cerca, aunque fuera en una estructura adyacente, ayudaba a elevar la temperatura general del campamento. Su presencia creaba una zona de calor que hacía que los refugios cercanos fueran menos fríos. En algunas culturas se construían refugios largos y comunales donde las familias vivían en un lado y sus animales en el otro, separados por una simple división. El calor de los animales se filtraba al espacio de las personas, creando un ambiente mucho más cálido para todos. Era un sistema de calefacción central natural y muy eficiente. Esta relación era de beneficio mutuo. Las personas proporcionaban a los animales refugio del viento y la nieve, y les daban comida cuando el pasto estaba cubierto. A cambio, los animales les daban su calor, su protección y su fuerza para el transporte. Era un pacto de supervivencia, una alianza entre especies basada en la necesidad y el respeto. Piense en la escena: una familia acurrucada bajo pieles de bisonte, con sus hijos durmiendo plácidamente entre el calor de sus padres y el de un perro fiel. Fuera, el viento helado golpea, pero dentro hay una pequeña isla de calor y seguridad. Este calor no proviene de una tecnología avanzada, sino de la simple y profunda conexión entre los seres vivos. Demuestra una sabiduría increíble: entender que en la naturaleza la cooperación es a menudo la mejor estrategia. El calor de un amigo, ya fuera humano o animal, no era solo una comodidad. Era una herramienta esencial para la vida.
Un recordatorio de que en los momentos más difíciles la ayuda puede venir de la forma más inesperada y peluda. ¿Podrían el enemigo, la nieve y el viento convertirse en su aliado? A primera vista, la nieve y el viento son los mayores adversarios durante el invierno. El viento roba el calor del cuerpo sin piedad, y la nieve lo cubre todo con una capa fría y húmeda. Luchar contra ellos parece una batalla perdida. Sin embargo, los nativos americanos, con su profundo conocimiento de la naturaleza, no siempre luchaban contra estos elementos. En lugar de eso, aprendieron a usarlos a su favor, convirtiendo al enemigo en un protector. La clave estaba en entender las propiedades de la nieve. Aunque parezca extraño, la nieve es un excelente aislante térmico. ¿Por qué? Porque está llena de pequeñas bolsas de aire atrapado. Este aire inmóvil actúa como una barrera que impide que el calor se escape. Es el mismo principio que el de una manta de lana gruesa o el doble acristalamiento de una ventana. Sabiendo esto, usaban la nieve de formas muy inteligentes para proteger sus campamentos. Por ejemplo, al montar un tipi, no lo dejaban simplemente sobre la nieve. Con palas de madera o hueso, amontonaban nieve alrededor de la base de la tienda, creando un grueso muro circular. Esta barrera de nieve, llamada banco, una elevación de terreno, sellaba por completo cualquier corriente de aire frío que pudiera colarse por debajo de la cubierta. Además, la capa de nieve aislaba el interior del frío extremo del suelo, haciendo que el espacio fuera mucho más cálido. A veces, en lugar de construir un muro de nieve, elegían establecer su campamento junto a una formación natural de nieve ya existente, como un gran montón acumulado por el viento. Este montón actuaba como una pared sólida que protegía un lado del campamento del frío. Era como tener una pared extra, gratis y perfectamente aislada, cortesía de la propia naturaleza. El viento era un desafío diferente. Su fuerza helada podía hacer que la temperatura se sintiera mucho más baja de lo que realmente era. La estrategia aquí era la evasión y el bloqueo. Antes de montar el campamento, observaban cuidadosamente el terreno. Buscaban lugares que ofrecieran protección natural contra el viento. Un pequeño valle, una hondonada o la base de un acantilado eran lugares ideales. Estos accidentes geográficos actuaban como barreras naturales que desviaban las peores ráfagas de viento. Otro aliado clave eran los bosques. Un grupo de árboles densos, especialmente de hoja perenne como los pinos, es uno de los mejores cortavientos que existen. El viento choca contra los árboles y pierde gran parte de su fuerza. Montar el campamento justo detrás de una línea de árboles podía marcar una gran diferencia en la temperatura y la comodidad del refugio. Si no había formaciones naturales disponibles, creaban las suyas. Podían construir un simple cortavientos apilando ramas de árboles y rellenando los huecos con nieve. Esta estructura, colocada en el lado de donde venía el viento, creaba una zona de calma detrás de ella. Un pequeño oasis protegido donde podían montar sus tipis y encender un fuego sin que el viento lo apagara o se llevara todo el calor. Al combinar estas técnicas, creaban un refugio increíblemente eficaz. Imagínelo, un campamento situado en una pequeña hondonada, protegido del viento por una densa arboleda. Los tipis, además, tienen un muro de nieve apilado en su base. El viento aúlla por encima de ellos, pero en el campamento el aire está relativamente tranquilo. El calor del fuego y de los cuerpos se mantiene dentro de los refugios gracias al aislamiento de la nieve. De esta manera, los elementos que parecían más hostiles, el viento y la nieve, se convertían en parte de la solución. Era una lección de humildad y sabiduría. En lugar de imponer su voluntad a la naturaleza, observaban, aprendían y se adaptaban, utilizando la propia fuerza del invierno para protegerse de él. ¿Podrían las piedras y la tierra mantenerle caliente mejor que el fuego? El fuego es vida en invierno. Da luz,
permite cocinar y ofrece un calor que reconforta el cuerpo y el alma. Sin embargo, el fuego tiene sus inconvenientes. Necesita un suministro constante de leña, lo cual puede ser difícil de encontrar con nieve por todas partes. Produce humo, que debe ser ventilado. Y lo más importante, una vez que se apaga, el calor desaparece casi al instante. Los nativos americanos conocían una forma de hacer que el calor durara mucho más, una técnica que usaba la tierra misma como una batería de calor, las piedras calientes. Esta era una solución simple, pero increíblemente ingeniosa. El método era sencillo y se basaba en la planificación. Durante el día, o cuando el fuego estaba en su punto más alto, colocaban piedras grandes y lisas, a menudo recogidas de los lechos de los ríos, directamente en las llamas o muy cerca de ellas. Las piedras, a diferencia del aire, son muy densas y tienen una gran capacidad para absorber y retener el calor. Durante horas, estas piedras se cargaban de energía térmica, como si fueran baterías. Cuando llegaba la noche y la familia se preparaba para dormir, el fuego se reducía para ahorrar leña. Era entonces cuando las piedras entraban en acción. Con cuidado, usando palos o trozos de cuero para no quemarse, sacaban las piedras del fuego. Estas piedras estaban increíblemente calientes. Luego, las envolvían en trozos de piel o tela gruesa. Esto tenía dos propósitos. Primero, evitaba que quemaran a alguien o el suelo del tipi. Y segundo, hacía que el calor se liberara de forma más lenta y gradual. Una vez envueltas, estas piedras calientes se distribuían estratégicamente por el interior del refugio. Se podían colocar debajo de las camas de pieles para calentar el lecho antes de acostarse, creando una sensación parecida a la de una manta eléctrica moderna. O se podían situar en el centro del espacio para que irradiaran un calor suave y constante durante toda la noche. El calor que emitían las piedras era diferente al del fuego. No era un calor intenso y directo, sino un calor ambiental, suave y persistente. No había llamas, ni humo, ni necesidad de añadir más leña. Las piedras simplemente liberaban la energía que habían acumulado, manteniendo el refugio a una temperatura agradable durante horas, mucho después de que las últimas brasas del fuego se hubieran apagado. Esta técnica tenía otras variantes. A veces, en lugar de llevar las piedras al interior, se cavaba un hoyo poco profundo en el centro del tipi. Se hacía un fuego en el hoyo y se calentaban piedras en él. Luego, se retiraban el fuego y las cenizas, se colocaba una capa de arena o tierra sobre las piedras calientes y se dormía encima. El calor subía lentamente desde el suelo durante toda la noche. Otra fuente de calor sin fuego era el sol. En un día de invierno soleado y sin nubes, las rocas grandes y oscuras pueden calentarse mucho al absorber la luz solar. Montar un refugio temporal junto a una de estas rocas permitía aprovechar ese calor natural que la roca irradiaba al atardecer. Y, por supuesto, estaba el arte de conservar las brasas. En lugar de dejar que el fuego se apagara por completo, las brasas incandescentes se cubrían cuidadosamente con una gruesa capa de ceniza. La ceniza actúa como un aislante y evita que el oxígeno llegue a las brasas, por lo que éstas se consumen muy lentamente, manteniendo su calor durante horas. A la mañana siguiente bastaba con retirar la ceniza y soplar sobre las brasas para reavivar el fuego sin esfuerzo. Todas estas técnicas demuestran una comprensión profunda de la física básica y un enfoque muy práctico y eficiente de la gestión de la energía. En lugar de depender únicamente de la fuente de calor activa, el fuego, aprendieron a capturar, almacenar y liberar ese calor de manera inteligente, utilizando los materiales más comunes y abundantes a su alrededor, las piedras y la tierra. ¿Podría la propia mente generar calor? Esta pregunta puede sonar extraña. El calor es algo físico, producto de la energía, mientras que la mente es algo intangible. Sin embargo,
Para sobrevivir en condiciones de frío extremo, los nativos americanos sabían que la fortaleza mental era tan importante como un buen abrigo de piel o un fuego bien alimentado. No se trataba de generar calor de la nada con el pensamiento, sino de cómo el estado mental puede afectar directamente la capacidad del cuerpo para conservar el calor y soportar el frío. La clave está en la conexión entre la mente y el cuerpo. Cuando una persona siente frío y empieza a entrar en pánico, su cuerpo reacciona de forma negativa. La respiración se vuelve rápida y superficial, los músculos se tensan y el corazón se acelera. Todas estas reacciones de estrés consumen una enorme cantidad de energía. Es energía que el cuerpo podría estar utilizando para mantenerse caliente. El pánico, además, nubla el juicio. Una persona asustada toma malas decisiones, como moverse sin rumbo, gastando calorías preciosas, o dejar de prestar atención a su refugio. Por el contrario, una mente tranquila y enfocada tiene el efecto opuesto en el cuerpo. Los nativos americanos practicaban técnicas que hoy podríamos llamar meditación o atención plena. Una de las herramientas más poderosas era el control de la respiración. En lugar de respirar de forma agitada, aprendían a respirar de manera lenta, profunda y regular. Una respiración calmada envía una señal al sistema nervioso de que todo está bajo control. Esto ayuda a relajar los músculos, a disminuir el ritmo cardíaco y, lo más importante, a conservar energía. Un cuerpo en calma es un cuerpo eficiente que no malgasta el calor que produce. Otro aspecto fundamental era el enfoque mental. En lugar de obsesionarse con la sensación de frío, «¿Qué frío tengo? Me voy a congelar», desviaban su atención. Podían concentrarse en el ritmo de su propia respiración, recitar una historia o un canto en su mente, o visualizar un lugar cálido y seguro. Al ocupar la mente con pensamientos neutrales o positivos, el sufrimiento causado por el frío disminuía. No es que el frío desapareciera, pero su impacto emocional y psicológico se reducía enormemente. Esto permitía soportar la incomodidad durante mucho más tiempo sin caer en la desesperación. La resistencia mental se cultivaba a través de las historias, las ceremonias y las enseñanzas de los mayores. Se les enseñaba a los jóvenes a aceptar las dificultades como parte de la vida y a enfrentar los desafíos con valentía y serenidad. Esta fortaleza de espíritu era una herencia cultural tan valiosa como cualquier habilidad de caza. Piense en ello de esta manera. Dos personas están en la misma situación de frío. Una de ellas se desespera, se mueve nerviosamente y no para de quejarse. Está quemando energía rápidamente y su mente está agotada por el estrés. La otra persona se sienta en calma, respira profundamente y acepta la situación, centrando su mente en pensamientos tranquilos. Su cuerpo conserva energía y su mente se mantiene clara. ¿Quién tiene más posibilidades de sobrevivir a una larga noche? La respuesta es obvia. Por lo tanto, aunque la mente no pueda encender un fuego, sí puede actuar como un termostato interno. Una mente en calma ayuda al cuerpo a gestionar sus recursos de manera más eficaz, a no desperdiciar el calor que ya tiene. Además, una actitud resiliente y positiva proporciona la resistencia necesaria para seguir adelante cuando las condiciones son más duras. La supervivencia, al final, no dependía solo de las herramientas físicas, sino también de la herramienta más poderosa de todas, una mente disciplinada, tranquila y fuerte. ¿Podría su plato ser su calentador personal? Piense en su cuerpo como si fuera una hoguera. Para que el fuego arda y dé calor, necesita leña. Y no toda la leña es igual. Unas ramitas secas arden muy rápido, dan un golpe de calor y se apagan. Pero un tronco grande y grueso arde lentamente, durante horas, manteniendo una temperatura constante. Con la comida pasa exactamente lo mismo.
En los inviernos largos y duros, cuando el frío se mete en los huesos, no podía permitirse comer algo que le diera energía solo por un rato. Necesitaba un combustible que durara, que mantuviera su hoguera interior encendida toda la noche. Aquí es donde la sabiduría ancestral demostraba su increíble inteligencia. Se centraban en alimentos que el cuerpo tarda más en procesar, porque ese mismo proceso de digestión genera calor. El primer combustible, el más importante, eran las grasas. Hoy en día a veces pensamos que la grasa es mala, pero para sobrevivir en un entorno helado era el tesoro más valioso. La grasa de animales como el bisonte, el oso o el alce es una fuente de energía increíblemente densa. Un trozo pequeño contiene muchísimas calorías, mucha más energía que la misma cantidad de carne o plantas. Esta grasa no solo se comía fresca, se guardaba con mucho cuidado, se derretía y se almacenaba en recipientes de vejiga animal para usarla durante todo el invierno. Se mezclaba con otros alimentos para hacerlos más nutritivos y calóricos. El ejemplo perfecto es el pemmican, una especie de barrita energética de la antigüedad. Imagínelo, carne de bisonte secada al sol hasta que estuviera dura como una piedra. Luego se machacaba hasta convertirla en un polvo fino. A este polvo se le añadían bayas secas, como los arándanos, que le daban un toque de sabor y vitaminas. Y el ingrediente final, el que lo convertía en un superalimento, era la grasa derretida. Se mezclaba todo hasta formar una pasta espesa que se guardaba en bolsas de cuero. El pemmican no se estropeaba, era fácil de transportar y una pequeña cantidad podía mantener a un cazador en marcha durante un día entero, generando calor constante desde dentro. Luego estaba la carne seca, lo que hoy llamaríamos cecina o jerky. Al quitarle toda el agua, la carne se conservaba durante meses y se convertía en proteína pura. Para digerir la proteína, el cuerpo tiene que trabajar mucho y ese trabajo extra produce calor. Comer carne seca era como echarle carbón a la caldera interna. No era un calor inmediato, sino uno que se iba liberando poco a poco, perfecto para aguantar las largas horas de frío. Y por último, estaban las raíces. Bajo la tierra congelada, la vida continuaba. Las mujeres eran expertas en encontrar y desenterrar tubérculos y raíces comestibles. Piense en una especie de patatas silvestres, nabos o zanahorias. Estos vegetales son ricos en carbohidratos complejos. A diferencia del azúcar, que es un carbohidrato simple y se quema rápido, los carbohidratos complejos son como esos troncos gruesos de leña. El cuerpo los descompone lentamente, proporcionando un flujo de energía estable y duradero. A menudo, estos tres ingredientes se cocinaban juntos. Imagine una olla sobre el fuego en el centro del tipi. Dentro, un guiso espeso con trozos de carne de bisonte, grasa que se derrite lentamente y raíces que suavizan el caldo. Cada cucharada de ese guiso no solo alimentaba, era una dosis de calor puro que se extendía desde el estómago hasta la punta de los dedos de los pies. Comer no era solo una cuestión de hambre, era una estrategia de supervivencia. Era la forma más básica y fundamental de calentarse de dentro hacia afuera, usando el propio cuerpo como un horno perfecto. ¿Podría ser la sabiduría la herencia más cálida de todas? Imagine que el conocimiento para sobrevivir no estuviera escrito en libros, sino en las arrugas de la cara de un anciano, en las historias que cuenta junto al fuego o en la forma en que sus manos expertas le enseñan a hacer un nudo. Para los pueblos nativos, el saber no era algo que se acumulaba, sino algo que se vivía y se transmitía de una generación a otra como el regalo más valioso. Este conocimiento era un abrigo invisible, pero mucho más eficaz que cualquier manta. Todo empezaba desde la infancia. Un niño no aprendía sobre el invierno en una lección formal. Aprendía siguiendo a su abuelo por el bosque nevado. Observaba en silencio cómo el anciano miraba los árboles para saber qué madera era mejor para el fuego.
no toda la madera es igual. Unos árboles, como el pino, tienen mucha resina y arden rápido, con una llama grande y viva, ideal para empezar un fuego o para tener luz. Pero se consumen enseguida. Otros, como el roble o el abedul, son de madera dura. Cuesta más que prendan, pero una vez que arden, forman unas brasas que duran horas, dando un calor constante y profundo durante toda la noche. El niño aprendía esto no porque se lo dijeran, sino porque sentía la diferencia de calor en su propia piel. Aprendía a leer el cielo. El abuelo le señalaba un tipo de nube y le decía: «Cuando veas esas nubes, mañana nevará. Hay que recoger más leña». O miraba cómo el humo del fuego del tipi subía. Si subía recto, el tiempo sería bueno. Si se arremolinaba y bajaba, se acercaba una tormenta. Esto no era magia, era ciencia basada en siglos de observación. Era el pronóstico del tiempo más fiable que existía. Las mujeres enseñaban a las niñas qué plantas se podían usar. Les mostraban cómo encontrar musgo seco para usarlo como aislante en los mocasines y mantener los pies secos y calientes, algo fundamental para evitar la congelación. Les enseñaban a coser las pieles de los animales de una manera específica, con tendones en lugar de hilo, para que las costuras fueran casi impermeables al viento. Cada puntada era una lección de supervivencia. Pero quizás lo más importante eran las historias. Por la noche, la familia se reunía y los ancianos contaban relatos. No eran solo cuentos para entretener, eran manuales de vida. Contaban la historia de un invierno terrible de hace mucho tiempo, el invierno del gran hambre. En la historia se explicaba cómo los antepasados sobrevivieron encontrando una nueva fuente de alimento, o cómo aprendieron a construir un refugio de nieve para protegerse de una ventisca. Al escuchar la historia, el niño no solo aprendía una lección práctica, sino que también absorbía un mensaje mucho más profundo. Nuestros antepasados pasaron por esto y sobrevivieron. Nosotros también podemos. Somos fuertes, somos ingeniosos. Así, el conocimiento se envolvía en emoción y se grababa en la memoria para siempre. No era una lista de instrucciones frías, era un legado de resiliencia. Esta herencia no se podía perder ni robar. Iba contigo a todas partes. Era un mapa mental que te decía dónde encontrar refugio, qué comer, cómo mantener el fuego. Era la voz tranquila de tu abuela en tu cabeza, recordándote que debías ponerte más hierba seca en los zapatos. En el frío más intenso, cuando la tecnología moderna no existía, la sabiduría era el fuego que nunca se apagaba. ¿Podría el fuego del corazón mantener caliente el cuerpo? Imagine la escena. Fuera, el viento aúlla como un lobo hambriento y la nieve se amontona contra las paredes del tipi. El frío es tan intenso que parece tener dientes. Dentro, el fuego físico del centro da luz y un calor moderado, pero no es suficiente para combatir la helada que se siente en el aire. Sin embargo, las personas que están dentro no tiemblan de miedo ni de frío. Están sentadas juntas, muy cerca, y un calor diferente llena el espacio. Un calor que no viene de las brasas, sino de la unión entre ellas. La supervivencia en condiciones extremas no es solo una batalla física, es, sobre todo, una batalla mental. El miedo, la soledad y la desesperación pueden enfriar el cuerpo más rápido que cualquier ventisca. Si una persona se siente sola, si pierde la esperanza, su cuerpo empieza a rendirse. Por eso, los pueblos nativos cultivaban con esmero lo que podríamos llamar calor espiritual o calor comunitario. Era tan vital como la comida o el abrigo. Una de las herramientas más poderosas para generar este calor era el canto. Piense en el sonido rítmico de un tambor que imita el latido del corazón de la Madre Tierra. Ahora, imagine las voces de la comunidad uniéndose en una melodía ancestral. El acto de cantar juntos tiene un efecto físico real. Las vibraciones del sonido se sienten en el pecho. La respiración se sincroniza.
Las personas dejan de ser individuos aislados para convertirse en una sola voz, un solo espíritu. Las canciones hablaban de la fuerza de su pueblo, de la generosidad de la naturaleza o de la valentía de los cazadores. Cantar estas historias les recordaba quiénes eran y de lo que eran capaces. Era una forma de decirse a sí mismos y a los demás: somos un pueblo fuerte, hemos superado esto antes y lo volveremos a superar. Otra herramienta eran las historias compartidas. Un anciano comenzaba a relatar un cuento de creación o una leyenda sobre un héroe que engañó al espíritu del invierno. Mientras todos escuchaban, sus mentes se transportaban a otro lugar. Por un momento, se olvidaban del frío que les entumecía los pies. Se concentraban en la voz del narrador, en las imágenes que creaba en su imaginación. Estas historias no solo entretenían, sino que reforzaban su visión del mundo, un mundo donde no estaban solos, donde los espíritus les ayudaban y donde siempre había una razón para tener esperanza. Y, por supuesto, estaban los rituales. Podía ser algo tan simple como dar las gracias al espíritu del bisonte que les había dado su carne y su piel, o una pequeña ceremonia para recibir el primer sol de la mañana. Estos actos conectaban a cada persona con el grupo y con el universo. Les recordaban que eran parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Este sentimiento de conexión es un poderoso antídoto contra el miedo. Saber que tus vecinos, tus amigos y tu familia están contigo, compartiendo el mismo espacio, la misma canción y la misma esperanza, crea una barrera psicológica contra el frío. Es un calor que nace de la confianza, del apoyo mutuo y del amor. Este calor del corazón no derrite la nieve, pero fortalece el espíritu para que el cuerpo pueda resistir. Les daba la resistencia mental para aguantar una noche más, para levantarse a la mañana siguiente y seguir luchando. Porque sabían que, mientras estuvieran juntos, su fuego interior nunca se apagaría del todo. ¿Podría la ubicación de su casa ser su propio horno? Antes de que existieran la calefacción central y los termostatos, la gente tenía que ser mucho más inteligente a la hora de construir y situar sus hogares. No se trataba solo de tener un techo sobre la cabeza, sino de crear un espacio que trabajara con la naturaleza y no contra ella para mantenerse caliente. Para los pueblos de las llanuras, el tipi no era solo una tienda de campaña, era una obra maestra de la ingeniería, y su colocación en el campamento era una ciencia exacta. Lo primero y más importante era entender al enemigo principal, el viento. En invierno, un viento helado puede robar el calor del cuerpo y del hogar a una velocidad increíble. Así que el primer paso para montar un campamento era observar. ¿De dónde suele soplar el viento en esta época del año? Una vez identificado el viento dominante, se aplicaba una regla de oro. La puerta del tipi nunca, jamás, miraba hacia el viento. La entrada siempre se orientaba en la dirección opuesta, generalmente hacia el este, para recibir el sol de la mañana y estar protegida de los vientos del norte y del oeste. Pero la verdadera genialidad estaba en la disposición del campamento como un todo. Los tipis no se colocaban al azar. A menudo se organizaban en un gran círculo o en una media luna. Esta forma no era casual, actuaba como una muralla colectiva. El primer tipi recibía la fuerza del viento, pero la desviaba, protegiendo al siguiente, y así sucesivamente. En el centro del círculo se creaba una zona de calma, un microclima donde el aire estaba mucho más quieto, y por lo tanto se sentía más cálido. En este espacio central se realizaban las actividades comunes y se mantenía el fuego principal de la comunidad. Además de la disposición, se buscaban aliados en el propio paisaje. Un buen líder de campamento nunca elegiría una llanura abierta y expuesta en pleno invierno. En su lugar, buscaría la protección natural. Un grupo de árboles de hoja perenne, como los pinos o los abetos, era un cortavientos perfecto.
Sus ramas densas frenaban el viento y creaban una zona resguardada detrás de ellos. Un pequeño valle o una hondonada también era un lugar ideal. El campamento se asentaba en la parte baja, protegido por las laderas de las colinas. Incluso una gran formación rocosa podía servir como un escudo gigante contra el viento. El sol era otro aliado fundamental. El campamento se situaba de tal manera que recibiera la mayor cantidad posible de luz solar durante el día. En invierno, el sol está bajo en el cielo, por lo que una ladera orientada al sur era un lugar perfecto. Las pieles oscuras de los tipis absorbían el calor del sol, calentando el interior de forma pasiva, como un radiador natural. Dentro del propio tipi, todo estaba diseñado para maximizar el calor. El fuego se hacía en el centro, en un pequeño hoyo en el suelo. El humo subía y salía por una abertura en la parte superior, que tenía 2 solapas de piel que se podían ajustar con postes desde el exterior. Estas solapas funcionaban como una chimenea regulable. Se podían mover para proteger la salida de humos del viento, evitando que el aire frío entrara y que el humo se quedara dentro. Alrededor del borde interior del tipi se colocaba un forro de pieles, creando una cámara de aire entre la cubierta exterior y el interior. Este espacio de aire actuaba como un aislante increíble, impidiendo que el frío del suelo subiera y que el calor del interior se escapara. Todo esto era una estrategia integral. No era una sola cosa, sino la suma de muchas decisiones inteligentes. La orientación de la puerta, la forma del campamento, el uso del paisaje y el diseño del propio hogar. Era una forma de convertir el lugar donde vivías en un refugio activo y eficiente, un horno diseñado por la sabiduría y la observación. ¿Podría un simple movimiento de un dedo salvarle la vida? La noche en un invierno crudo es larga y peligrosa. El fuego del tipi se ha reducido a unas pocas brasas que apenas dan un resplandor anaranjado. El calor que generaron durante el día se ha ido disipando y ahora el frío empieza a infiltrarse a través de las pieles. Usted está envuelto en gruesas mantas de bisonte, acurrucado junto a su familia, pero siente cómo el frío empieza a morderle los dedos de los pies y la punta de la nariz. Quedarse completamente quieto parece la mejor opción para conservar energía, pero es una trampa mortal. Cuando el cuerpo permanece inmóvil durante mucho tiempo en un ambiente helado, la circulación de la sangre se ralentiza. La sangre caliente deja de llegar a las extremidades, manos, pies, nariz, que son las primeras en congelarse. El cuerpo entra en un estado de letargo peligroso del que quizás no despierte. Los nativos americanos conocían este peligro y tenían una estrategia sutil pero increíblemente efectiva para combatirlo: el movimiento nocturno. No se trataba de levantarse y hacer ejercicio, lo que gastaría una energía valiosa. Se trataba de una serie de movimientos pequeños, casi imperceptibles, diseñados para mantener el motor interno del cuerpo en marcha sin quemar demasiado combustible. Imagínese que está tumbado bajo las pieles. Siente que el frío se apodera de sus pies. En lugar de entrar en pánico, empieza a hacer lo que le enseñaron los ancianos. Primero, mueve los dedos de los pies, los encoge y los estira, una y otra vez. Luego, flexiona los tobillos, moviendo los pies hacia arriba y hacia abajo, lentamente. Este simple acto obliga a los músculos de las pantorrillas a trabajar un poco, y cuando un músculo trabaja, genera calor. Este pequeño calor ayuda a que la sangre vuelva a fluir hacia los pies, llevándose el frío y trayendo una sensación de alivio. Después, pasa a las manos. Aprieta los puños con fuerza durante unos segundos y luego los suelta. Repite esto varias veces. Siente cómo los músculos de sus antebrazos se tensan y se relajan. De nuevo, está generando un pequeño horno interno que envía calor a sus dedos. También podía tensar grupos musculares más grandes. Por ejemplo, tensar los músculos de los muslos durante 10 segundos y luego relajarlos. O los músculos del abdomen.
Este método, conocido hoy como contracción isométrica, es una forma muy eficiente de producir calor sin moverse del sitio. Es como encender el motor de un coche y dejarlo al ralentí para que se caliente. No va a ninguna parte, pero el motor se calienta. Otro truco era cambiar de posición. Dormir toda la noche en la misma postura hace que el lado del cuerpo que está en contacto con el suelo frío pierda mucho calor. Por eso, era importante girar de vez en cuando, pasar de dormir de lado a dormir boca arriba, por ejemplo. Este simple cambio redistribuía el calor corporal y evitaba que una zona se enfriara demasiado. Estos movimientos no se hacían al azar. Eran una disciplina consciente, una rutina que se practicaba durante las horas de vigilia en la oscuridad. Era una conversación silenciosa con el propio cuerpo. ¿Tienes frío, pie? Ahora te envío un poco de calor. ¿Están heladas las manos? Vamos a hacer que la sangre se mueva. Era una lucha constante y silenciosa contra la hipotermia, ganada con pequeños gestos. Un dedo que se mueve, un músculo que se tensa. Cada uno de estos pequeños actos era una afirmación de vida, una pequeña victoria contra la noche helada que garantizaba poder ver el amanecer de un nuevo día. ¿Podría la forma en que usted se acuesta marcar la diferencia entre la vida y la congelación? Imagínese una noche larga y helada en las grandes llanuras. El viento aúlla fuera del tipi y la temperatura ha caído muy por debajo de cero. No hay calefacción central, ni mantas eléctricas, ni sacos de dormir modernos. Solo tiene el calor de su propio cuerpo, el de su familia y la inteligencia transmitida de generación en generación. Para sobrevivir no bastaba con tener un refugio, era fundamental saber cómo usar el calor humano de la manera más eficiente. Y aquí es donde una simple técnica para dormir se convertía en una estrategia de supervivencia brillante. Los miembros de la familia o del grupo no dormían cada uno por su cuenta, separados. Al contrario, se juntaban para compartir el calor. Pero no lo hacían de cualquier manera. La clave estaba en la posición. Se acostaban en círculo, como los radios de una rueda. Imagine a varias personas acostadas sobre pieles en el suelo del tipi. Todas colocaban los pies hacia el centro del círculo y sus cabezas apuntaban hacia el exterior, hacia las paredes del tipi. ¿Por qué de esta manera tan específica? La respuesta es pura lógica y conocimiento del cuerpo humano. Nuestros pies y manos son las primeras partes del cuerpo en enfriarse. Tienen menos masa y la circulación sanguínea no es tan fuerte como en el torso. Por otro lado, el centro de nuestro cuerpo, el pecho y el abdomen, genera la mayor cantidad de calor. Al colocar los pies de todos juntos en el centro del círculo, se creaba una zona de calor compartido justo donde más se necesitaba. El calor que irradiaba el torso de una persona ayudaba a calentar los pies fríos de la persona de al lado. Era una especie de radiador humano comunal, simple, pero increíblemente eficaz. El calor no se desperdiciaba en el aire, sino que se concentraba en un punto central, beneficiando a todos por igual. Mientras tanto, las cabezas se mantenían cerca de las paredes del tipi. Esto también tenía una razón. Cerca de la base del tipi solía haber una pequeña corriente de aire fresco que entraba por debajo de la cubierta. Esto permitía respirar un aire más limpio y menos viciado durante la noche, evitando la sensación de ahogo que se puede producir en un espacio cerrado con muchas personas. Así, se conseguía lo mejor de dos mundos. Los cuerpos se mantenían calientes gracias al calor compartido, y las cabezas tenían acceso a aire fresco para una mejor respiración. Sobre el suelo extendían gruesas pieles de bisonte con el pelo hacia arriba. Esto los aislaba del suelo helado que de otra manera les robaría el calor corporal muy rápidamente. Y para cubrirse usaban más pieles, compartiendo grandes mantas de piel que atrapaban el calor de todo el grupo debajo de ellas. Esta forma de dormir no era solo una costumbre, era una ciencia práctica.
demostraba una profunda comprensión de cómo funciona el calor y el cuerpo. Era un acto de comunidad, donde la supervivencia de uno dependía directamente de la cercanía del otro. No había espacio para el individualismo en una noche de invierno crudo. El calor del vecino era tu propio calor. La vida de tus hijos dependía del calor de tus tíos y abuelos. Esta simple disposición para dormir nos enseña una lección poderosa. A veces, las soluciones más eficaces no provienen de la tecnología complicada, sino de la simple sabiduría de cooperar y usar los recursos que ya tenemos, en este caso, el calor humano. Era la forma en que la comunidad se convertía, literalmente, en un escudo contra el frío mortal. ¿Podría la propia geometría ser su termostato? Cuando pensamos en una vivienda, imaginamos paredes rectas, techos planos y ángulos de 90 grados. Pero para los pueblos de las grandes llanuras, la forma perfecta para un hogar no era un cubo, sino un cono. El tipi no era una simple tienda de campaña, era una obra de ingeniería perfectamente adaptada a su entorno, una máquina diseñada para mantener a sus habitantes calientes en invierno y frescos en verano. Y su secreto principal residía en su forma. Piense en cómo se comporta el aire caliente. Siempre sube. En una habitación cuadrada, el aire caliente se acumula en el techo, lejos de las personas que están en el suelo. Pero en un tipi, con sus paredes inclinadas que se juntan en un punto alto, el aire caliente tiene un camino natural hacia arriba, siguiendo la pendiente de la estructura. Esto crea una corriente de aire constante, un sistema de ventilación natural. En el centro del suelo del tipi había un lugar para el fuego. El fuego era el corazón del hogar, la fuente de calor y luz. El humo de este fuego, al ser caliente, subía directamente hacia la abertura en la parte superior del cono. No se quedaba atrapado dentro, llenando el espacio de humo tóxico. La forma cónica lo guiaba hacia afuera de manera eficiente. Pero la genialidad del diseño no terminaba ahí. La abertura en la parte superior no era un simple agujero. Estaba controlada por dos grandes solapas de piel, a menudo llamadas orejas. Cada solapa estaba sujeta a un poste largo que se podía mover desde el suelo. Con estos postes, los habitantes del tipi podían ajustar las solapas según la dirección del viento. Si el viento soplaba desde el norte, podían cerrar la solapa norte y abrir la sur. Esto evitaba que el viento frío entrara y empujara el humo de vuelta hacia abajo. Al mismo tiempo, creaba una succión que ayudaba a sacar el humo de manera más eficaz. En esencia, tenían un sistema de control de la ventilación y la temperatura increíblemente sofisticado, operado con dos simples postes. Era como tener un termostato y un extractor de humos, todo en uno. Además, muchos tipis tenían un forro interior. Se trataba de una segunda capa de pieles o tela que se colgaba por dentro, desde la parte superior hasta el suelo, creando un espacio de aire entre la cubierta exterior y el interior de la vivienda. Este espacio de aire actuaba como un aislante fantástico. Es el mismo principio que usamos hoy en las ventanas de doble cristal o en la ropa de invierno con varias capas. El aire atrapado se calienta con el fuego y el calor corporal y forma una barrera que impide que el frío exterior penetre. Esta capa interior también ayudaba a dirigir la corriente de aire. El aire frío que se colaba por debajo de la cubierta exterior era guiado hacia arriba por el espacio entre las dos capas, alimentando el fuego con oxígeno fresco sin crear corrientes de aire molestas para las personas sentadas dentro. Así, el tipi no era solo un refugio, era un microclima cuidadosamente controlado. Su forma cónica gestionaba el calor y el humo. Sus solapas ajustables actuaban como un sistema de ventilación inteligente, y su doble capa proporcionaba un aislamiento que atrapaba el calor. Todo esto se lograba con materiales naturales, postes de madera y pieles de bisonte, y un profundo conocimiento de la física.
Demuestra que no se necesitan herramientas complejas ni materiales modernos para crear un hogar cálido y confortable. Solo se necesita observar la naturaleza y entender sus principios. La geometría del tipi era, en sí misma, una tecnología para la supervivencia. ¿Podría el movimiento reemplazar una chimenea? Cuando llega el invierno, nuestro instinto moderno nos dice que nos quedemos en casa, que subamos la calefacción y esperemos a que pase el frío. La idea de quedarse quieto parece la estrategia más segura. Sin embargo, para muchos pueblos nativos americanos, especialmente los de las grandes llanuras, la supervivencia en invierno no consistía en encerrarse, sino todo lo contrario, en moverse. Su hogar era portátil por una razón. La movilidad no era una molestia, sino su principal herramienta para combatir el frío. La clave de esta estrategia era el bisonte. Estas enormes manadas eran el centro de la vida en las llanuras. Proporcionaban casi todo lo necesario para vivir: carne para comer, pieles para la ropa y los tipis, huesos para herramientas. En invierno, el bisonte se convertía en algo aún más vital, una fuente de calor andante. La carne de bisonte es rica en grasa, y una dieta alta en grasas y proteínas proporciona al cuerpo las calorías necesarias para generar calor interno y mantenerse caliente desde dentro. Seguir a las manadas de bisontes significaba tener un suministro constante de este combustible corporal. Pero los bisontes no se quedaban en un solo lugar. Se movían en busca de pastos y la gente se movía con ellos. Quedarse en un campamento fijo durante todo el invierno habría sido un desastre. Los recursos locales, como la leña y la caza menor, se agotarían rápidamente. El suelo se congelaría y la vida se volvería insostenible. En cambio, al adoptar un estilo de vida nómada, siempre estaban en movimiento hacia lugares con más oportunidades. El conocimiento del territorio era fundamental. No vagaban sin rumbo. Sabían exactamente a dónde ir. Con la llegada del frío, trasladaban sus campamentos desde las llanuras abiertas y expuestas al viento hacia valles resguardados, bosques de ribera o cañones. Estos lugares ofrecían una protección natural contra los vientos helados. Además, en estas zonas boscosas tenían acceso a leña para sus fuegos y a la corteza de los árboles, que los caballos podían comer cuando la hierba quedaba cubierta de nieve. El tipi, como hemos visto, era una vivienda fácil de desmontar y transportar. En cuestión de horas, una aldea entera podía ser empaquetada y trasladada a lomos de caballos o en trabois, una especie de trineo arrastrado por caballos o perros. Esta capacidad de moverse rápidamente les daba una flexibilidad increíble para adaptarse a las cambiantes condiciones del invierno. Si una tormenta de nieve inesperada azotaba una zona, podían levantar el campamento y buscar un lugar más seguro. Si la manada de bisontes cambiaba de rumbo, ellos también lo hacían. Por lo tanto, el calor no provenía únicamente del fuego dentro del tipi. Provenía de una estrategia mucho más amplia. El calor era la energía de una buena comida, la protección de un valle protegido del viento, la seguridad de tener una fuente de alimento cerca. Moverse no era una huida del invierno, sino una forma activa de enfrentarlo. Era una manera de ir al encuentro de los recursos en lugar de esperar a que se agotaran. Esta idea nos muestra una forma diferente de pensar sobre la supervivencia. No se trata solo de construir muros más gruesos, sino de ser lo suficientemente inteligente y flexible para saber cuándo es el momento de moverse. Para estos pueblos, un campamento de invierno exitoso no era el que permanecía inmóvil, sino el que sabía encontrar el lugar adecuado en el momento adecuado. El movimiento era su chimenea, una estrategia dinámica que les permitía vivir en armonía con los ritmos del invierno, en lugar de luchar contra ellos. ¿Podría la unidad ser más importante que las mantas? El frío del invierno no solo ataca el cuerpo, también ataca el espíritu.
Las noches son largas, los días son cortos y la lucha por la supervivencia es constante. En estas condiciones, el aislamiento puede ser tan peligroso como la congelación. Los pueblos nativos americanos entendían esto perfectamente. Sabían que el calor más poderoso no siempre proviene del fuego, sino de la comunidad. La supervivencia en invierno era un esfuerzo de equipo, y los rituales y las tareas compartidas eran el pegamento que mantenía unida a la gente, dándoles fuerza tanto física como mental. Imagínese el interior de un tipi durante una ventisca. Fuera, el mundo es un caos de viento y nieve. Dentro, varias familias se reúnen alrededor del fuego central. El espacio es limitado, pero en lugar de ser un problema, esta cercanía es una ventaja. El calor corporal de todos contribuye a calentar el espacio, pero el calor físico es solo una parte de la historia. Durante estas largas horas, la gente no se quedaba sentada en silencio. La vida continuaba. Las mujeres se sentaban juntas, trabajando en las pieles de bisonte, raspándolas, curtiéndolas y cosiéndolas para hacer ropa de invierno, mocasines o reparar la cubierta del tipi. Los hombres reparaban sus herramientas de caza, fabricaban nuevas puntas de flecha o cuidaban de los caballos. Los niños escuchaban, aprendían y ayudaban en tareas más pequeñas. Cada una de estas actividades generaba un calor sutil. El movimiento del cuerpo al trabajar mantenía la sangre circulando. Pero, lo que es más importante, creaba un sentido de propósito compartido. Todos contribuían al bienestar del grupo. Nadie estaba ocioso. Este trabajo colectivo mantenía las mentes ocupadas, alejando los pensamientos de miedo o desesperación que el largo invierno podía traer. Quizás el ritual comunitario más importante era contar historias. Los ancianos, guardianes de la sabiduría de la tribu, aprovechaban estas largas noches para transmitir las leyendas, la historia y las lecciones de vida a las generaciones más jóvenes. Alrededor del fuego parpadeante, sus voces llenaban el tipi, transportando a todos a otros tiempos y lugares. Estas historias no eran solo entretenimiento, eran una forma de fortalecer la identidad del grupo, de recordarles quiénes eran, de dónde venían y cuáles eran sus valores. Unían a la gente a través de una experiencia compartida, creando un vínculo emocional que era tan cálido y reconfortante como cualquier manta de piel. Al compartir historias, risas y trabajo, la gente se recordaba mutuamente que no estaban solos en su lucha. Se apoyaban unos a otros. Si una familia se quedaba sin comida, otras compartían la suya. Si alguien enfermaba, la comunidad lo cuidaba. Esta red de apoyo mutuo era su seguro de vida. La fuerza del grupo era la fuerza de cada individuo. Así que, cuando pensamos en cómo sobrevivían al invierno, no debemos olvidar este calor social. Era un calor que no se podía medir con un termómetro, pero que era absolutamente esencial. La unidad, la cooperación y el sentido de pertenencia generaban una resiliencia que ninguna persona podría haber alcanzado por sí sola. Demuestra que, ante las mayores dificultades, nuestra mejor herramienta de supervivencia es a menudo la conexión con los demás. Una comunidad fuerte puede generar un calor que ninguna tormenta de nieve puede apagar. ¿Podría la propia naturaleza reemplazar a la tecnología? Hoy en día, cuando pensamos en mantenernos calientes, pensamos en materiales de alta tecnología, fibras sintéticas, aislamientos de espuma, tejidos impermeables y transpirables. Confiamos en la ciencia y la industria para protegernos del frío. Pero hace siglos, los pueblos nativos americanos no tenían nada de eso. Sin embargo, sobrevivieron y prosperaron en algunos de los inviernos más duros del planeta. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta es que tenían su propia tecnología, una tecnología basada en un conocimiento increíblemente profundo de los materiales que la naturaleza les ofrecía. Eran maestros en el arte de usar lo que tenían a su alrededor.
El material más importante, sin duda, era la piel de bisonte. Una piel de bisonte de invierno, con su espeso y lanudo pelaje, es uno de los mejores aislantes naturales del mundo. El pelo atrapa miles de pequeñas bolsas de aire, y es este aire inmóvil el que proporciona el aislamiento. Entendían que no bastaba con ponerse la piel encima. Sabían cómo curtirla para hacerla suave y flexible, pero también resistente al agua y al viento. La usaban para todo, como cubierta para sus tipis, como mantas gruesas para dormir, como túnicas y pantalones para vestirse, y como mocasines para proteger sus pies. Pero su ingenio iba mucho más allá de las pieles. El suelo de un tipi, incluso con un fuego, estaría helado si uno se tumbara directamente sobre él. La tierra congelada roba el calor del cuerpo sin piedad. Para evitarlo, creaban una capa aislante en el suelo. Recogían grandes cantidades de hierba seca o juncos de los humedales. Estos materiales vegetales, al estar secos, están llenos de aire. Extendían una capa gruesa de esta hierba por todo el suelo del tipi, creando una especie de colchón natural que los separaba del frío del suelo. Era como tener una alfombra aislante moderna, pero hecha completamente de plantas. Para un aislamiento extra, especialmente en los mocasines y los guantes, usaban otros materiales inteligentes. Por ejemplo, la pelusa de las plantas de algodoncillo o las cabezas de las semillas de los juncos de espadaña es increíblemente suave y esponjosa, muy parecida al plumón de las aves. Recolectaban esta pelusa y la usaban para rellenar sus mocasines, creando una barrera cálida y cómoda alrededor de sus pies, una de las partes del cuerpo más vulnerables al frío. También conocían las propiedades de los árboles. La corteza de ciertos árboles, como el abedul, es impermeable. La usaban para hacer recipientes, pero también podía servir como una capa adicional para protegerse de la humedad en sus refugios. Incluso el musgo seco se usaba como material de relleno aislante. Lo que todo esto nos muestra es una mentalidad de ingeniería natural. No veían un simple campo de hierba, veían material para el suelo de su hogar. No veían una simple planta de pantano, veían relleno para sus zapatos. Entendían los principios básicos del aislamiento, que atrapar el aire es la clave para mantenerse caliente y que mantenerse seco es fundamental. Cada material tenía un propósito y sabían cómo recolectarlo, prepararlo y usarlo de la manera más eficaz. No necesitaban fábricas ni laboratorios porque el mundo natural era su ferretería y su laboratorio. Su tecnología no estaba hecha de plástico o metal, sino de pieles, hierba, cortezas y un conocimiento que se había perfeccionado a lo largo de incontables generaciones. Era la prueba viviente de que la naturaleza, si se la entiende y respeta, proporciona todas las herramientas necesarias para sobrevivir. ¿Podría una predicción dar más calor que cualquier manta? Imagínese que usted no tiene un termómetro ni una aplicación del tiempo en el teléfono. Solo tiene sus ojos, sus oídos y su piel para saber si la noche que viene será tan fría que podría congelar el aliento en el aire. Para los pueblos nativos, esta habilidad no era un pasatiempo, era una cuestión de vida o muerte. Aprender a leer la naturaleza era el primer paso para sobrevivir al invierno. Todo comenzaba con una observación silenciosa, con prestar atención a los pequeños detalles que la mayoría de nosotros ignoramos. Usted se pararía afuera y no solo sentiría el frío, sino que trataría de entenderlo. Miraría el viento. ¿De dónde viene? Un viento que sopla desde el norte casi siempre trae un aire más frío y seco. Pero no solo importaba la dirección. ¿Cómo se movía? Un viento fuerte y constante puede robar el calor del cuerpo mucho más rápido que un aire quieto. Ellos observaban cómo se doblaban las ramas de los árboles, cómo el humo de la hoguera se dispersaba. Si el humo subía recto hacia el cielo, significaba que el aire estaba muy quieto y pesado, una señal de que el frío se iba a asentar con fuerza durante la noche.
Luego, usted miraría la nieve. Para un ojo no entrenado, toda la nieve es igual. Pero para ellos, la nieve contaba una historia. Si usted caminaba sobre ella y escuchaba un crujido fuerte, como si pisara azúcar, eso era una señal de frío extremo. Ese sonido solo ocurre cuando la temperatura es tan baja que los cristales de hielo se rompen con la presión en lugar de derretirse un poco. La densidad de la nieve también era importante. Una nieve ligera y polvorienta significaba que el aire estaba muy frío y seco cuando cayó. En cambio, una nieve pesada y húmeda indicaba que las temperaturas estaban más cerca del punto de congelación. Al tocar la nieve, al ver cómo se compactaba en su mano, usted podía saber mucho sobre el frío que estaba por venir. Los animales también eran grandes maestros. Si los pájaros se quedaban en silencio y se esponjaban en las ramas, o si los ciervos buscaban refugio en los valles más profundos, era porque sentían que una ola de frío intenso se acercaba. Ellos no predecían el tiempo, lo sentían en sus cuerpos, y los humanos aprendieron a confiar en esos instintos. La temperatura no solo se sentía, se observaba. Una bajada de temperatura repentina dejaba señales. Por ejemplo, la forma en que el sol se ponía. A veces, en un día muy frío, aparecía un círculo de luz alrededor del sol, o la luna. Este fenómeno, llamado halo, es causado por cristales de hielo en la atmósfera y suele ser un presagio de que el frío se va a intensificar. Juntar todas estas piezas del rompecabezas, la dirección y fuerza del viento, el sonido y la textura de la nieve, el comportamiento de los animales y las señales del cielo, permitía crear una imagen muy clara de la noche que se avecinaba. No era magia, era ciencia basada en la observación paciente a lo largo de muchas generaciones. Y esta predicción era la primera capa de abrigo. Saber que venía una noche de frío extremo le daba tiempo para prepararse. Quizás usted reforzaría el refugio con más nieve para aislarlo, o se aseguraría de tener suficiente leña cerca. O tal vez prepararía una comida más rica en grasa para que su cuerpo tuviera más combustible para generar calor. La predicción no calentaba el cuerpo directamente, pero calentaba la mente con la tranquilidad de estar preparado. Era una manta invisible tejida con sabiduría y atención. ¿Podría una piedra recordar el sol? En las largas y heladas noches de invierno, mantener el calor sin tener un fuego encendido constantemente era un gran desafío. El fuego consume leña rápidamente y necesita vigilancia. Pero los pueblos nativos encontraron maneras muy ingeniosas de almacenar el calor y usarlo poco a poco, sin necesidad de tener una llama viva todo el tiempo. Una de las técnicas más efectivas era usar piedras como si fueran baterías de calor. El proceso era sencillo, pero muy inteligente. Durante el día, cuando el fuego principal estaba encendido para cocinar o para dar calor, usted seleccionaba unas piedras de buen tamaño, lisas y sin grietas. Las piedras de río eran perfectas para esto. Las colocaba cerca del fuego o directamente en las brasas para que se calentaran lentamente. Era importante hacerlo poco a poco, porque un calentamiento muy rápido podía hacer que la piedra se rompiera. Una vez que las piedras estaban bien calientes, usted las sacaba con cuidado del fuego, usando palos o trozos de cuero. Estas piedras ardientes eran demasiado calientes para tocarlas, pero eran perfectas para guardar ese calor. El siguiente paso era envolverlas. Se usaban varias capas de piel de animal, cortezas de árbol flexibles o tejidos gruesos para cubrirlas por completo. Este envoltorio no solo evitaba que usted se quemara, sino que también hacía que el calor se liberara de forma mucho más lenta y gradual. Estas piedras calientes y envueltas se convertían en calentadores personales. Por la noche, usted las colocaba dentro de su refugio, debajo de sus mantas o en el lugar donde dormía. El calor que emanaba de la piedra no era intenso como el de un fuego, sino un calor suave y constante que duraba horas, manteniendo su cuerpo caliente mientras dormía.
Era como tener un pequeño sol personal que recordaba el calor del fuego y se lo entregaba durante la fría oscuridad. Otra técnica para tener calor sin fuego era guardar las brasas. Empezar un fuego desde cero en condiciones de frío y humedad puede ser muy difícil. Por eso, era mucho más práctico mantener el fuego vivo sin que hubiera una llama. Cuando el fuego del día se iba consumiendo, quedaban las brasas, esos trozos de madera al rojo vivo. En lugar de dejarlas apagarse, usted las recogía con cuidado y las metía en un recipiente especial. Podía ser una vasija de barro con tapa, una concha grande o un cuenco de piedra. Luego cubría las brasas con una capa gruesa de ceniza. La ceniza actúa como un aislante perfecto. Mantiene el oxígeno alejado para que las brasas no se quemen del todo, pero al mismo tiempo conserva su calor durante muchas horas. A la mañana siguiente, o si necesitaba hacer fuego rápidamente, solo tenía que destapar el recipiente, retirar la ceniza, añadir un poco de hierba seca o cortezas finas y soplar suavemente. Las brasas, todavía calientes, encendían el nuevo material y en pocos segundos usted tenía un fuego nuevo, sin el esfuerzo de tener que empezar de cero. Finalmente, también sabían aprovechar el calor del sol de forma pasiva. Construían sus refugios de invierno en lugares estratégicos. Por ejemplo, cerca de una gran pared de roca oscura que estuviera orientada al sur. Durante el día, esa roca absorbía la luz del sol y se calentaba. Al llegar la noche, la roca empezaba a liberar lentamente todo ese calor acumulado, actuando como un radiador gigante y natural. El refugio se beneficiaba de ese calor irradiado, manteniendo una temperatura interior un poco más alta que la del exterior. Así, combinando el calor guardado en las piedras, el fuego latente de las brasas y el calor solar almacenado en la tierra, lograban mantenerse calientes de formas que no requerían un consumo constante de recursos. Eran soluciones simples, nacidas de una profunda comprensión de cómo funciona la naturaleza y cómo se puede guardar un poco de su energía para cuando más se necesita. ¿Podría su próxima comida funcionar como un calentador? Cuando pensamos en calentarnos, lo primero que nos viene a la mente es un fuego, una manta o ropa de abrigo. Pero los pueblos nativos sabían que una de las fuentes de calor más importantes era la que venía de adentro, de su propio cuerpo, y para que esa fuente de calor interna funcionara bien, necesitaba el combustible adecuado. La dieta en invierno no era solo para calmar el hambre, era una estrategia de supervivencia fundamental para generar calor corporal de forma natural. Imagine su cuerpo como una pequeña estufa. Para que esa estufa produzca calor, necesita leña. En el caso del cuerpo humano, la leña es la comida que usted come. Cuando usted come, su cuerpo empieza un proceso llamado digestión, que básicamente consiste en descomponer los alimentos para obtener energía. Este proceso, por sí mismo, genera calor. Es lo que los científicos llaman termogénesis. Y algunos alimentos son como una leña mucho más densa y que arde durante más tiempo. En invierno, la dieta cambiaba drásticamente para incluir alimentos con un alto contenido de energía, especialmente grasas y proteínas. Las grasas son la fuente de energía más concentrada que existe. Piense en ello como poner un tronco grande y pesado en la estufa en lugar de pequeñas ramitas. Las ramitas se queman rápido y dan un calor intenso pero corto. El tronco grande arde de forma lenta y constante, proporcionando calor durante mucho más tiempo. Por eso, alimentos como los frutos secos, las semillas, el pescado graso y la carne de animales cazados en otoño, cuando tienen más grasa acumulada para el invierno, eran esenciales. La grasa no solo proporcionaba muchas calorías para moverse y mantenerse activo, sino que su digestión lenta generaba un calor corporal sostenido que ayudaba a combatir el frío desde dentro. Era como llevar puesto un abrigo interno. Un ejemplo perfecto de esta comida de supervivencia era el pemmican. Esta era una especie de superalimento inventado por los nativos de las llanuras de Norteamérica, pero con versiones similares en otras culturas.
se hacía mezclando carne seca y pulverizada, generalmente de bisonte, con grasa derretida, y a veces se le añadían bayas secas. La mezcla se prensaba en pequeñas tortas o barritas que se dejaban secar. El resultado era un alimento increíblemente nutritivo, ligero, fácil de transportar y que no se estropeaba durante meses. Una pequeña cantidad de pemmican podía proporcionar la energía necesaria para un día entero de actividad en el frío. Comer un trozo de pemmican era como encender un pequeño motor de calor dentro del cuerpo, que funcionaría durante horas. Las proteínas de la carne ayudaban a mantener los músculos fuertes, y la grasa proporcionaba esa energía de combustión lenta tan necesaria. Esta forma de alimentarse no era casual. Requería una gran planificación durante los meses más cálidos. El verano y el otoño eran épocas de mucho trabajo: cazar, pescar, recolectar frutos secos y bayas. Todo lo que se recogía no era solo para comer en el momento, sino para procesarlo y almacenarlo para el largo invierno. La carne y el pescado se secaban o se ahumaban. Las bayas y las nueces se almacenaban en lugares secos y seguros. Esta preparación aseguraba que, cuando la nieve cubriera la tierra y la caza fuera escasa, la comunidad tuviera acceso a los alimentos ricos en energía que necesitaban para mantener su calor corporal. Así que la próxima vez que usted sienta frío, recuerde que lo que come también puede ser una fuente de calor. No se trata solo de la temperatura de la comida, como una sopa caliente, sino de la energía que esa comida le da a su cuerpo para que él mismo pueda generar su propio calor, su propia defensa contra el frío. ¿Podría la sabiduría para sobrevivir ser más cálida que cualquier llama? El conocimiento para enfrentar un invierno brutal no se encontraba en libros ni en escuelas. Se transmitía de una generación a otra, en conversaciones junto al fuego, en caminatas por el bosque, en las tareas diarias. Eran los ancianos quienes guardaban este tesoro de sabiduría. Ellos eran las bibliotecas vivientes de la comunidad, y su principal tarea era asegurarse de que los más jóvenes aprendieran las lecciones que les permitirían sobrevivir y prosperar. Este traspaso de conocimiento era un proceso lento, paciente y, sobre todo, práctico. No se trataba de dar sermones, sino de mostrar y hacer. Un anciano no le diría a un niño: «Debes aprender a predecir el tiempo». En lugar de eso, lo llevaría afuera y le diría: «Siente el viento en tu cara. ¿Notas cómo es más afilado hoy? Mira cómo los pájaros se esconden en las ramas más bajas. Esta noche el frío morderá con fuerza». El aprendizaje era a través de la experiencia directa. El niño aprendía a distinguir los tipos de madera no porque le dijeran que uno era mejor que otro, sino porque sentía con sus propias manos cuál ardía más lento y daba más calor. Aprendía a encontrar las piedras adecuadas para calentarlas, porque el anciano le mostraba cuáles no se rompían con el fuego, y luego sentía el calor duradero de esa piedra en su cama por la noche. Cada tarea era una lección. Al preparar la comida, aprendía qué alimentos daban más energía para el frío. Al reparar el refugio, entendía por qué era tan importante aislarlo bien con nieve o pieles. Las historias eran una herramienta de enseñanza fundamental. Los ancianos no solo daban instrucciones, contaban relatos. Historias de inviernos pasados, de héroes que sobrevivieron a grandes tormentas, o de animales astutos que sabían cómo prepararse para el frío. Dentro de estas historias se escondían lecciones vitales. Una historia sobre el oso que se prepara para hibernar podía enseñar la importancia de acumular grasa corporal comiendo bien antes del invierno. Un relato sobre cómo el castor construye su madriguera podía ser una lección de cómo usar barro y ramas para aislar un refugio del viento. Estas historias eran fáciles de recordar y entretenidas, por lo que las lecciones se quedaban grabadas en la mente del joven de una forma mucho más profunda que una simple lista de reglas. Hacían que el conocimiento fuera parte de su cultura, de su identidad. Era una forma de decir:
Así es como nosotros, nuestro pueblo, hemos sobrevivido durante generaciones. Y ahora es tu turno de aprender. Este sistema de enseñanza también fortalecía los lazos de la comunidad. Creaba un profundo respeto por los mayores, ya que todos entendían que su experiencia era invaluable. La supervivencia del grupo dependía de que los jóvenes escucharan y aprendieran de aquellos que ya habían visto muchos inviernos. Y a su vez, los ancianos se sentían útiles y valorados al saber que su conocimiento no moriría con ellos, sino que continuaría protegiendo a su gente. Era un ciclo de sabiduría. El niño que aprendía observando a su abuelo, un día se convertiría en el abuelo que enseñaría a sus nietos. De esta manera, las estrategias para ahorrar calor, para encontrar comida, para entender la naturaleza, se mantenían vivas y se iban perfeccionando con cada nueva generación. El calor no solo venía del fuego o de la comida, sino de la certeza de saber qué hacer. Y esa certeza era el regalo más cálido que un anciano podía dar. ¿Podrían las estrategias antiguas calentar todavía los corazones modernos? Hemos visto cómo los pueblos nativos americanos usaban su ingenio para predecir el tiempo, cómo almacenaban calor en piedras, cómo su dieta se convertía en un horno interno y cómo la sabiduría pasaba de ancianos a jóvenes. Pero estas técnicas son mucho más que trucos de supervivencia del pasado. Son un legado, un conjunto de lecciones sobre cómo vivir que siguen siendo increíblemente relevantes hoy en día. Estas lecciones nos hablan de ingenio, de comunidad y de una profunda conexión con la naturaleza. Y quizás estas son las cosas que más necesitamos para calentar nuestro mundo moderno. Primero está la lección del ingenio. Sin la tecnología que tenemos hoy, ellos tenían que ser increíblemente creativos. Veían una simple piedra y la convertían en un calentador nocturno. Observaban el humo y lo transformaban en un pronóstico del tiempo. Usaban cada parte de un animal, cada planta del bosque, sin desperdiciar nada. Esta capacidad de encontrar soluciones con lo que se tiene a mano es una habilidad poderosa. Hoy, en un mundo donde a menudo dependemos de soluciones compradas y complicadas, esta mentalidad nos recuerda que podemos ser más autosuficientes y creativos para resolver nuestros propios problemas. Luego está la lesión de la comunidad. Nadie sobrevivía al invierno solo. El calor no era solo físico, sino también social. Se compartía la comida, se cuidaba de los niños y los ancianos, y se trabajaba en equipo para proteger el refugio. El bienestar del grupo era más importante que el del individuo. Sabían que eran más fuertes juntos. En nuestra sociedad, que a veces puede sentirse muy individualista y solitaria, este es un recordatorio poderoso. La verdadera seguridad y calidez no vienen de tener más cosas, sino de tener relaciones fuertes con nuestros vecinos, amigos y familia. Ayudarnos mutuamente en tiempos difíciles es la forma más antigua y efectiva de sobrevivir a cualquier invierno que la vida nos presente. Y finalmente, la lección más profunda es la de la adaptación y el respeto por la naturaleza. Ellos no veían la naturaleza como un enemigo a conquistar, sino como un maestro al que escuchar. No luchaban contra el frío, sino que aprendían a vivir en armonía con él. Entendían sus ritmos, respetaban su poder y usaban sus regalos con gratitud. Esta conexión profunda con el mundo natural les daba no solo las herramientas para sobrevivir, sino también un sentido de pertenencia, un lugar en el mundo. Hoy, mientras enfrentamos desafíos ambientales cada vez más grandes, esta perspectiva es más importante que nunca. Aprender a vivir de una manera más sostenible, a observar y entender el mundo que nos rodea y a tratarlo con respeto, es quizás la lección más vital que podemos aprender de estas culturas antiguas. Así que, aunque la mayoría de nosotros ya no necesitemos calentar piedras para dormir, el legado de estas técnicas de supervivencia va mucho más allá del calor físico.
Nos enseñan a ser ingeniosos, a valorar nuestra comunidad y a reconectar con la naturaleza. Nos recuerdan que la verdadera calidez proviene de la sabiduría, de la cooperación y del respeto. Y esas son lecciones que no solo pueden calentar nuestros hogares, sino también nuestros corazones, dándonos la fuerza y la resiliencia para enfrentar cualquier desafío que se nos presente, hoy y siempre. Gracias por escuchar mi historia para dormir. Las técnicas de los nativos americanos para mantenerse calientes sin herramientas modernas.